financiera SALAF, Campus Querétaro, en colaboración con IMEFT Universitario y TESEM-CRO, a la primera conferencia del Diplomado de Negocios e Inversiones. Esta primera conferencia sería impartida por el maestro Luis Joaquín Muñoz de la Fuente, actuario egresado de la UNAM, ENEP, y maestro de finanzas, egresado del EGADE Business School en Monterrey. El maestro ha sido profesor de cátedra en el ITESM desde el 2014 e instructor en el Centro de Competitividad Internacional del Campus Querétaro desde 2015. Tiene más de 20 años de experiencia en áreas comerciales, cuenta con 15 años de experiencia como inversionista en el mercado de acciones y es consultor para planeación estratégica y de negocios desde el 2010. El día de hoy el maestro tiene preparada para nosotros una conferencia titulada ¿En qué invertir en la bolsa? Los invitamos a hacer sus preguntas a través del form que se les ha compartido en el chat y a mantener sus cámaras y micrófonos apagados. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida al maestro Luis Joaquín. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a empezar. Esta es la presentación que les voy a mostrar. Se llama así, ¿en qué invertir en la bolsa? Ya decidimos que vamos a invertir en la bolsa, pero el siguiente paso es ¿en qué? ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues aprender aspectos básicos de qué instrumentos podemos invertir, particularmente en México, calcular los rendimientos de una inversión y también conocer el concepto básico de lo que es el riesgo, cómo se mide el riesgo de la inversión. Soy yo, ya me hizo favor Isabel de presentarme, así es que no le voy a dedicar más tiempo. Bueno, sí conozco de inversiones porque en lo personal he estado invirtiendo desde hace ya más de 15 años. Así es que más o menos tengo idea de cómo funciona y me ha tocado ir viendo cómo se han ido dando algunos cambios, se ha ido modernizando y se han ido creando nuevos instrumentos. De eso vamos a hablar. Ok, la estructura es muy sencilla. ¿Cómo invertir? ¿En qué invertir? Y después vamos a hacer cálculos de algunos cálculos de rendimientos y vamos a revisar la definición del riesgo. Así como cuál es el riesgo y el rendimiento en los, digamos, principales tipos de instrumentos en los que podemos invertir. Ok, las bolsas de valores, pues son mercados en los que se intercambian títulos financieros y son bastante grandes en el mundo, ¿sí? Hay 60 bolsas de valores, stock exchange, ¿sí? Que son las más grandes y acumulan en el valor de lo que negocian más de 69 millones de dólares. No es cualquier cosa. Cumplen una función muy importante para la economía porque permiten poner en contacto a los que quieren invertir, que necesitan invertir su dinero, quieren o necesitan invertirlo, y a los que requieren financiamiento. ¿Ok? Aquí están las ligas abajo en la presentación, esta la voy a compartir, y pueden después ustedes buscar por su cuenta, porque yo espero que esto sea algo así como una invitación a saber más y a investigar por su cuenta también. Ok, entonces, las bolsas más grandes están en Estados Unidos, es la bolsa de Nueva York, ¿sí? Y después, pues siguen en diferentes tamaños en Asia y en Europa. Está el link ahí en el chat que mandó Juan Manuel, el link para las preguntas que leeremos al final. Ok, ¿en dónde invertir? Bueno, pues depende de dónde estemos ubicados. Vamos a ver que tenemos disponibles diferentes bolsas de valores. Y aquí están, digamos, las más cercanas a nosotros, desde al sur hasta Panamá y al norte a Estados Unidos. Hay muchas más. Hay en Canadá también y más al sur. Pero estas son, digamos, las que están cerca. Ahí están las, digamos, las que están disponibles, depende de dónde vivas.
En México tenemos dos, que son la Bolsa Mexicana de Valores, ¿sí? Y ahora la Bolsa Institucional de Valores, que tiene pues algo así como un año en operación. Ok, eso sería ¿dónde? La pregunta que surge muchas veces es, ¿y puedo yo invertir en Estados Unidos siendo mexicano o siendo no americano? Y la respuesta es que sí, sí podemos invertir. Y esto es, la razón es que hay un concepto en la ley de impuestos, el equivalente a la ley del impuesto sobre la renta en México, en Estados Unidos, que define aliens. Aclaro que aliens es el término que se utiliza legalmente para cualquiera que no es americano, o sea, puede ser desde un mexicano hasta un marciano, son aliens, somos aliens. Simplemente ese es el término general. Y dice que cualquier extranjero debe reportar sus ingresos a la Oficina de Impuestos en Estados Unidos, ¿sí? Dependiendo de su estatus federal. Pero hace la aclaración de que si, lo vamos a ver adelante, si lo único que haces es invertir en la bolsa, entonces no se considera que tengas negocios en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces dice, los extranjeros deben reportar sus ingresos utilizando ciertos formatos si tienen negocios en Estados Unidos. ¿Ok? Pero hace la aclaración que si lo único que haces es invertir en la bolsa, entonces, desde el punto de vista del impuesto sobre la renta, no se considera que tengas negocios en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, esto lo que hace es que podemos invertir y no tenemos que presentar declaraciones de impuestos allá. Sí tenemos como mexicanos que reportar esos ingresos acá en México. Los mexicanos tenemos que pagar el 10% de las ganancias de capital, o sea, lo que ganemos en la inversión en la bolsa, y el 10% también de los dividendos. Ok, en México, ¿sí? En México, ¿cómo funcionaría? Existe la Bolsa Mexicana de Valores, se trabaja a través de casas de bolsa y distintos inversionistas abrimos un contrato con una casa de bolsa en México, ¿sí? Los requisitos ahora cada vez son más flexibles, se requiere menos dinero para poder abrir una cuenta. Les voy a mostrar ahorita una lista de algunas plataformas que hay. Y entonces, un inversionista que quiere comprar, vamos a suponer este inversionista 1, que quiere comprar una acción de alguna empresa, pongamos por ejemplo América Móvil. Entonces, a través de su casa de bolsa, o ya sea que lo atiende un ejecutivo o a través del sistema, la plataforma que tiene, coloca ahí su propuesta, su postura de compra, de cómo quiere que sea esa compra, el precio al que quiere comprarlo, y en el sistema de la bolsa se reciben todas esas posturas. Hay muchos tipos de operaciones, pero en general funciona así, es un libro electrónico, todo se hace ya desde hace más de 20 años de forma electrónica en México. Y si ya hay otro inversionista, pongamos el 3, que también él desea tener la operación contraria, desea comprar, ¿sí? O vender, que sería en este caso el contrario, acciones, entonces coloca su postura a través de su casa de bolsa y si hay un match, si se cumplen las condiciones del precio y la cantidad en ese título, entonces se asigna la transacción y las casas de bolsa proceden a hacer un proceso de liquidación. La liquidación de la transacción se hace manteniendo en depósito una de las empresas del grupo Bolsa Mexicana de Valores, se llama Indeval, y esa empresa se dedica a hacer el guardado, digamos, el proceso de liquidación de los títulos en México, ¿ok? Hace la liquidación, le llaman así, liquidación, compensación, custodia, el pago de dividendos se hace a través de el Indeval. Y del otro lado, la empresa que se desea financiar y colocar algún instrumento a través de la bolsa, trabaja con una casa de bolsa que hace un rol que se llama intermediario colocador y entonces coloca a través de la bolsa de valores esos instrumentos. ¿Okay? Supongamos aquí que es la misma empresa, América Móvil. Esto ocurre la primera vez y entonces esto se llama oferta pública inicial.
la emisora vende esas acciones o esos títulos a los distintos inversionistas interesados y recibe un dinero por esa colocación. De ahí en adelante, los que tienen ya, estos inversionistas que ya habían comprado, ahora lo pueden vender y se denomina mercado secundario. ¿Ok? Eso es lo que permite que los inversionistas puedan estar comprando y vendiendo y tengan liquidez. Ahora, ¿cómo invertimos? Bueno, pues ya mencioné que abrimos una cuenta, firmamos un contrato con una casa de bolsa y hay varias. Por ejemplo, esta Cuspid, hemos realizado algunas actividades con ellos en el TEC, de hacer concursos de bolsa y así. Ellos te permiten abrir una cuenta con 100 pesos y empezar a operar. Por supuesto, a lo mejor 100 pesos no te alcanzan para comprar una acción, pero ya puedes abrir la cuenta y puedes empezar a depositar para después comprar. Y así, yo en lo personal tengo una cuenta con un poquito de dinero en GBM Home Broker, pero hay otras más que he probado a través del tiempo. Ok, ¿cuántas casas de bolsa hay entonces en México? Y estas no son todas, pero son las más grandes. Y aquí está la comparación entre el número de contratos activos y la cantidad de dinero que está invertida, que es lo que le llaman operaciones en custodia. Es dinero que tienen las casas de bolsa por las transacciones de sus clientes y que no es de ellos. Entonces, ¿quién tiene más números de contratos activos? Bueno, es Actinver. Aquí está. Y aquí este porcentaje es el porcentaje del total del año. Esto es a marzo del 2019. Va cambiando. Pero bueno, va evolucionando a través del tiempo y nos sirve como una referencia. Después sigue Casa de Bolsa Banorte, después Cuspid, Vector, GBM. Esta es la plataforma que les menciono, GBM Home Broker. Y así están. Entonces, ustedes pueden ver cómo había al 2019 273,633 cuentas. Si comparamos eso contra el número de familias que hay en México, pues vamos a ver que en realidad es muy poquito. Hay una oportunidad de crecimiento muy grande, ¿sí? La otra tabla lo que nos dice es quién tiene más recursos invertidos. ¿Sí? Inversora bursátil es Inbursa. En otras palabras, es Inbursa. Es la casa de bolsa del grupo financiero Inbursa. ¿Sí? Vamos a ver. Y bueno, pues ahí, si ustedes recuerdan a un inversionista muy conocido en México que se llama Carlos Slim, pues ahí tiene su cuenta. Y ahí es donde están las acciones que tiene de América Móvil, por ejemplo. Por eso es que es la que tiene más recursos ahí. Bien, sigue Bancomer, Banorte, Citibanamex, Actinver y así. Ok, continúo. Bien, ahora, ¿en qué invertimos? Abrimos nuestra cuenta en la casa de bolsa y ¿en qué vamos a invertir? En general, cualquier portafolio de inversión que nosotros creemos va a estar conformado por alguna proporción de estos que se denominan clases de activos, estas clases de activos, que son las más grandes categorías, ¿sí? Número 1, efectivo y equivalentes. ¿Qué serían los equivalentes de efectivo? Bueno, pues lo que está invertido en cuentas que se puede disponer el mismo día de ellos. Casi todos los bancos tienen algún fondo de inversión que te permite hacer eso. Instrumentos de deuda, que serían préstamos que hacemos a diferentes empresas o entidades gubernamentales y que pueden tener diferentes características, pero que representan un pasivo para el emisor. Es decir, yo le presto dinero y me van a pagar de regreso lo que yo les presté y algunos intereses por haberles prestado dinero. El otro son las acciones, vamos a ver qué son, pero eso es la participación en un negocio. Te haces de manera proporcional dueño de una parte de lo que está invertido en una empresa. ¿Okay? Que es lo que más nos suena y es más conocido cuando hablamos de la bolsa. ¿Sí? La categoría 4 sería bienes inmuebles.
¿Ok? Que podríamos buscar y vamos a ver cómo existen alternativas para invertir en bienes inmuebles que no sea de manera directa. Porque invertir en inmuebles puede tener algunas desventajas, ¿sí? No puse lo que puse por ahí. Aquí lo vamos a leer. Ok, entonces vamos a hablar un poco más de eso. Y luego hay otra categoría que habla le llaman activos alternativos, que son otras cosas, como por ejemplo invertir en bienes de consumo, metales como oro, plata, petróleo y cosas así. Entonces esas son los que se consideran, digamos, en la literatura financiera, las clases de activos más importantes. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a invertir en México, ¿sí? Vamos a hacerlo a través de una casa de bolsa. Y en México, ¿en qué podemos invertir? ¿Ok? Esta tabla lo que les dice es el número de emisoras que están registrados o disponibles a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Hay en México varias leyes que regulan el mercado de valores. La autoridad principal es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que emite también las circulares y las reglas, y tiene un registro, se llama Registro Nacional de Valores, donde cualquiera que quiera colocar ya sean acciones o títulos de deuda en el mercado, se tiene que registrar ahí. Luego, como parte del procedimiento, se da de alta en este listado de la Bolsa Mexicana de Valores o en la otra bolsa también, ¿no? Y en la Bolsa Mexicana de Valores hacemos la consulta, esto es muy reciente, lo revisé el día de ayer, y vemos por el tipo de mercado cuáles son las emisoras que están dadas de alta. Y dice tipo de mercado, y vemos así, en el mercado global, ¿sí? Hay 2.319 emisoras, de las cuales 1.140 son acciones. ¿Qué son estas? Son empresas que no están en México, que cotizan en bolsas de valores de otros países, como por ejemplo en la Bolsa de Nueva York, pero que nosotros a través de la bolsa en México podemos comprar, ¿sí? A través de nuestra casa de bolsa, y las podemos comprar en pesos. Si yo quiero comprar acciones de Apple, Amazon, Microsoft, todas esas empresas, lo puedo hacer a través de mi casa de bolsa en México. Luego existen los ETFs, vamos a ver en otro slide adelante, que son instrumentos de deuda, y estos son las emisoras que están registradas. Luego sigue el mercado de capitales, y tiene 404 emisoras. De ahí son estos instrumentos. Hay 261 acciones. De esas, 139, son acciones de empresas nacionales. 117 son las CIEFORES que están ahí registradas, donde se invierte el dinero para los que trabajamos de nuestras AFORES, tal cual. Y hay 5 empresas extranjeras. Y luego hay otros instrumentos que son más nuevos. No en todos podemos invertir las personas físicas en México, pero vamos a ver qué es cada una. Estoy viendo aquí. Bien, entonces, nada más estoy echando un vistazo al chat, por eso hago una pausa. Y son estos: CKDs, TRACs, Fibras, Warrants, Fibra E y fideicomiso hipotecario. Hay uno. Y luego están los instrumentos de deuda. Así están registrados en ese listado, así como nacionales y otros 2 que llaman listado preventivo de largo plazo y corto plazo, que son un paso intermedio, digamos, antes de emitir los títulos, en el que una empresa puede registrar, digamos, todo un programa de diferentes títulos que quiere emitir en los siguientes 2 años y después empezarlos a emitir uno por uno. Nosotros lo que vamos a ver es que estos instrumentos de deuda, como inversionistas individuales, en México no los compramos y vendemos. Pues podemos invertir en ellos a través de, ya sea fondos de inversión de nuestro banco o fondos de inversión en estos TRACs, que vamos a ver que hay, o en otros ETFs, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Bien, entonces primero, las acciones, ¿no? ¿Qué son las acciones?
Las acciones son esos títulos que representan participación de lo que yo estoy poniendo como parte de una empresa. Y entonces eso me hacen, digamos, titular de un pedacito o una parte proporcional de lo que representa esa acción del total de acciones que hay. Y hay dos tipos importantes de acciones, son los más comunes. Las que se llaman acciones comunes o acciones ordinarias te otorgan derechos patrimoniales. ¿Y qué es esto? Que a recibir dividendos cuando la empresa tiene utilidades y decide repartir entre los accionistas, o en el caso de que la empresa se liquide después de haberle pagado a los acreedores, entonces repartirá entre los accionistas de forma proporcional lo que quede de los activos. ¿Okay? También me otorgan derechos corporativos. ¿Y eso a qué se refiere? Bueno, pues a tener derecho a votar en asambleas, bajo ciertas condiciones, elegir representantes, consejeros en el Consejo de Administración y demás, digamos, eventos que pueden ocurrir en la empresa. Así es que tienen voz y voto en la Asamblea General de Accionistas, que es la máxima autoridad en una empresa. ¿Okay? Y luego están las otras que se llaman acciones preferentes, a veces las ves descritas como acciones con derecho de voto limitado. Generalmente no te dan derecho a voto, pero te dan derecho a recibir un dividendo si la empresa recibe utilidades. Les pongo un ejemplo. América Móvil tiene colocadas acciones en México y en la Bolsa de Nueva York. Las acciones que están colocadas, la gran mayoría de las acciones que están colocadas en Estados Unidos son de la serie L, que no dan derecho a votos. Los extranjeros pueden comprar acciones de América Móvil, pero no tienen derecho a voto. Entonces compran acciones de la serie L, ¿no? Aunque sí tienen derecho al pago de dividendos. Entonces hay diferentes series con diferentes características, pero en general cada serie tiene los mismos derechos para todas las acciones dentro de esa clase. Ok. El siguiente serían los ETFs que aparecían ahí. Voy a regresar un momento para ver cuántos hay, ¿no? Hay 1,124 ETFs distintos listados en la Bolsa Mexicana de Valores. Todas estas son fondos que están fuera de México, ¿sí? Y son empresas o contratos que son creados por una empresa que se dedica a la administración de inversiones y define, digamos, un perfil, un objetivo de inversión para un cierto fondo y a eso lo dedica. Vende las acciones y el dinero que recauda lo invierte en ese activo en particular. Así es que a uno como inversionista le puede ser muy útil si está interesado en invertir en algo específicamente. Voy a poner un ejemplo. Bueno, entonces, esto es lo que mencioné, se recauda el dinero y se invierte en algo específico como seguir el precio de un cierto activo o seguir el movimiento de todo el mercado, o a lo mejor incluso puedes comprar fondos que le están, digamos, están esperando que el mercado baje, te generan utilidades si el mercado baja, pero digamos, pierdes valor si el mercado sube, son inversos, hay muchos. Y aquí voy a poner solamente un ejemplo. Es un fondo que se llama SPDR, a veces a esta marca le llaman Spider por las siglas, Gold Trust, ¿sí? Y este fondo está administrado por una empresa que se llama State Street Global Advisors, uno de los administradores de fondos más importantes en el mundo, y lo único que hace esta empresa es que con el dinero que tiene, compra lingotes de oro, ¿sí? Y los tiene guardados en un banco en Suiza. Entonces, si yo compro una acción de este fondo, estoy comprando la parte proporcional que representa la cantidad de oro, ¿sí? Reflejada en esa acción, de acuerdo con el número de acciones que hay en circulación y su precio. Fíjense cómo este fondo, GLD, tiene una cantidad de reservas tal que si lo consideráramos un país, sería el 10º país, ¿sí? Con más reservas de oro en el mundo, 672 toneladas de oro. Bueno, aquí por ahí hay uno que es el Fondo Monetario Internacional, que no es un país,
pero que está contemplado en esta cuenta. ¿Ok? Bueno, y así como este, hay muchos fondos con diferentes cosas. Les voy a mostrar una página, regreso en un momento, de una empresa de información del mercado. Aquí la voy a compartir. Se llama finbiz.com. Es un servicio gratuito, aunque también tienen algunos servicios con costo premium. Y aquí podemos ver qué está pasando o qué pasó el día de hoy en el mercado en Estados Unidos. Y aquí yo puedo ver de esta forma a la derecha de mapa y puedo ver otros mapas que también ellos hacen. Este mismo mapa con las acciones y los cuadritos son proporcionales al tamaño de la empresa, que el tamaño se mide como el número de acciones por el precio, que se llama capitalización del mercado. Pero también hay unos mapas, que es el que quiero que vean, de diferentes ETFs disponibles. Y son todos estos. Son muchos. Hay unos muy grandes que tienen muchos recursos, ¿sí? Que invierten en distintas cosas. Pueden invertir en empresas en Estados Unidos, pueden invertir en empresas en Estados Unidos, pero muy grandes, o puede ser en mercados en desarrollo, puede ser en países específicos, como aquí hay uno que está invirtiendo en empresas en China o en Brasil. Hay otros que invierten en oro, como el que yo ya les mostré, que estaba aquí, GLD. GLD lo que dice aquí es que hoy el precio de la acción bajó 0.66%. ¿Ok? Y así hay muchos. Entonces voy a regresar a la presentación y voy a pedirles, vamos a ver, que hagan esta actividad, ¿sí? Y me comenten, puede ser a través del chat, o si quieren levantar la mano para que contesten, que escojan uno de estas claves. Todos estos fondos también tienen una clave para cotizar, y que investiguen a través de algunas de estas plataformas. Aquí está Finbiz, que fue la que les mostré, pero también está etf.com, gurufocus.com, Yahoo Finance, cualquiera de ellos. Escojan una de estas claves y díganme en qué invierte ese ETF. ¿Quién me dice? ¿Ok? SPY, Standard & Poor's 500, ¿sí? O sea, es un fondo que el dinero que tiene disponible lo utiliza para replicar el fondo, el índice de cotizaciones Standard & Poor's 500. La empresa Standard & Poor's construye un índice que está conformado por los precios de las 500 acciones más grandes en Estados Unidos, y todo el tiempo está siguiendo ese precio. Alberto, gracias. Pablo, SLB invierte en plata, efectivamente. Así como GLD invierte en oro físico, el fondo SLB invierte en plata. FHLC, Juan Samuel, sigue un índice que invierte en empresas de la industria de la salud. Y YR en Estados Unidos invierte en empresas de bienes inmuebles, en real estate, ¿sí? El T3Q, TQQQ, es un fondo que sigue el índice de Nasdaq. Nasdaq es el mercado electrónico donde general se cotizan con mayor frecuencia empresas relacionadas con tecnología. Ese QQQ dice ProShare. Vamos a ver cómo algunos de ellos, el COPX invierte en cobre, ¿sí? Hay uno, ERUS, ¿sí? Es un fondo que invierte en empresas en Rusia. TLT es un fondo que invierte en instrumentos de deuda emitidos por el gobierno de los Estados Unidos. Es de lo más seguro. O sea, es un ETF que invierte en instrumentos de deuda. USO es un fondo que invierte en petróleo. Lo hace a través de contratos de futuros. Es un poco distinto. Pero si yo quiero invertir en petróleo, ahorita se ha desplomado el precio del petróleo, pero si yo pienso que en poco tiempo el precio del petróleo va a subir, pues podría invertir en eso.
Muy bien, muchas gracias. Creo que esto les da un buen ejemplo de que hay muchas opciones. Déjenme, solamente les quiero mostrar a una pantalla más. En este caso voy a ir a esta página de finance.yahoo y quiero ver qué pasa. Aquí me voy a colocar en el search. Voy a buscar la empresa GLD, bueno, la clave GLD, y ahí yo puedo ver cómo se ha comportado el precio de este fondo. Esto reflejaría el precio del oro, ¿ok? Aquí está. Vimos que hoy bajó 0.66%. Ahora, esta es la clave si yo invierto a través de una casa de bolsa en Estados Unidos. Si yo quiero invertir en México, invertiría con la clave gld.mx. Y entonces yo vería, ¿sí?, que en México yo puedo comprar esa acción en 4,000 pesos. ¿Ok? ¿Se comportarían de forma similar? Esa es una pregunta natural que surge, así es que voy a poner aquí una gráfica donde yo vea cómo se ha comportado el precio. Este es mi fondo en pesos. ¿Ok? Le voy a poner del último año. Aquí es cómo se ha ido moviendo. Ha subido, está en 4,000 pesos ahora. ¿Y qué pasa si lo quiero comparar con el fondo en Estados Unidos? O sea, ¿qué pasa? ¿Invierto en México o invierto en Estados Unidos? ¿Cuál creen que me convenga más? ¿O qué va a suceder? ¿No? Entonces, ustedes pueden ver aquí cómo, si los comparo, bueno, pues mucho tiempo tienen un movimiento similar, aunque se han despegado en las últimas fechas, haciendo que la inversión en pesos haya mostrado un mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo compro estos instrumentos que están negociados en el mercado en Estados Unidos, yo estoy convirtiendo a pesos y entonces yo estoy invirtiendo en dólares, ¿sí? Así es que si hay una devaluación, pues eso se va a ver reflejado en el precio de mi acción y yo puedo obtener rendimientos también por movimientos en el tipo de cambio. ¿Ok? Voy a hacer esto mismo con otro ejemplo. Voy a buscar DLT, si quisiera invertir en un instrumento de deuda, que es de lo que se considera más seguro. ¿Ok? Hoy está en $67.66, bajó 1.86%, es bastante. ¿Y qué pasa si pongo el punto MX? Bueno, pues entonces yo podría comprarlo en México. En México bajó 2.40%, pero entonces también puedo comprar en México. ¿Ok? Tengo que poner atención que a lo mejor los volúmenes de operación no son los mismos. En Estados Unidos es el mercado más grande, ya lo mencionamos, y en México el mercado no es tan grande, así es que eso puede hacer que tenga menos liquidez. Y con eso me refiero a que si yo tengo una acción de este fondo y la quiero vender, me tarde un poco más que esa puede ser vista como una desventaja, ¿verdad?, para la inversión en México. Pero, pues como pueden ver, sí podemos invertir en México en esos instrumentos. Voy a regresar a la presentación. Ok, y voy a continuar con los instrumentos que estaban listados. Me voy a regresar. Estábamos primero en el mercado global, que son los que están fuera de México, ¿sí? Y hay 54 instrumentos de deuda. Y bueno, ¿qué son? Pues son créditos que le hacemos nosotros a las empresas. Los títulos representan una fracción de ese crédito y eso te da derecho a recibir en el futuro una serie de pagos de intereses de acuerdo con cada título en particular, con cada crédito que se otorgó, cómo se documentó, las condiciones que implica, y generalmente voy a recibir un cierto valor de redención al final. Es decir, por ejemplo, el que me regresen lo que presté originalmente, ¿no? La emisora pidió dinero prestado y si cada título tiene designado un valor nominal de, por decir algo, 100 pesos,
como es el caso de un bono emitido por el Banco de México, o 100 UDIs, también el UDI bono, al final yo recibiría 100 pesos o 100 UDI bonos. Por lo pronto, mientras transcurre el tiempo, en el caso de México, estaría recibiendo cada 182 días un pago de interés. ¿Ok? Bueno, estos eran los que estaban en Estados Unidos, pero en México funcionan básicamente igual. Y para poder invertir en ellos lo haríamos a través de fondos de inversión, a través de tu banco o a través de la misma casa de bolsa, pero como un fondo de inversión y no directamente prestando el dinero a una empresa como un Bachoco o una América Móvil. ¿Sí? Lo haríamos de manera indirecta. Ok, ¿qué son los CKDs? Los CKDs son un instrumento bastante nuevo, ¿sí? En el que una empresa que se dedica a la administración de recursos, como estas, BlackRock, Discovery Americas, EMX, emiten un instrumento para obtener un proyecto nuevo, alguna, por ejemplo, venture capital, alguna empresa de nueva creación y así, o puede ser algún proyecto en particular. Pero nosotros como personas físicas no podemos comprar CKDs, ¿sí? Estos instrumentos están restringidos a inversionistas calificados, según la ley del mercado de valores, o institucionales, como las AFORES. ¿Ok? Pero bueno, es importante el describir qué son. Bien, entonces, ¿qué son los TRACs? Ya vimos que eran los ETFs. Los TRACs son la versión mexicana de los ETFs y se llaman títulos referenciados a acciones. Y en México hay todos estos. Déjenme regreso a la tabla para que veamos cuántos eran. Ya, entonces, vimos acciones, ETFs, deuda. Acciones ya habíamos oído hablar. Aquí aclaro esto, que en México se negocian acciones de 139 empresas. Por eso se considera que el mercado mexicano es pequeño, porque hay pocas empresas que cotizan sus acciones en bolsa. Por eso el índice que sigue la Bolsa Mexicana de Valores incluye solamente a 35 empresas, si no me equivoco, y en cambio el Standard & Poor's 500 incluye a 500. En Estados Unidos hay otro índice que se llama Dow Jones, que sigue a 30. ¿Okay? Entonces hay diferentes tipos de índices. Regreso entonces, vamos en los CKDs y los TRACs. Los TRACs son los ETFs en México y tenemos 20 distintos. Aquí está la lista. Y también invierten en diferentes cosas. Por ejemplo, hay un TRAC que si yo compro acciones de ese fondo, voy a tener el rendimiento de los CETES. Es como si yo estuviera comprando CETES. Este TRAC es el CHN TRAC, invierte en empresas en China. ¿Sí? Hay otros como el DLR TRAC, que son muy inmediatos. Me da un rendimiento ligado al tipo de cambio del dólar. Este Fibra TC es un índice que sigue a las fibras, ¿sí? Que vamos a ver qué son. Y así hay diferentes. M10, este invierte en el bono del Banco de México a 10 años. El M5, pues a 5 años, y así. Hay diferentes. Entonces, el NAFTRAC, por ejemplo, si yo compro acciones de él, voy a obtener un rendimiento similar al índice de precios y cotizaciones de la Bolsa de México. ¿Ok? Así es que puedo invertir en ETFs en México e invertir mexicanos o en ETFs internacionales. Luego están las fibras. Las fibras en México son fideicomisos que se dedican a la adquisición o construcción de inmuebles que después los van a rentar y eventualmente los pueden vender. Eso es relativamente muy nuevo en México, tendrá unos 5 años o algo así, y la ley del impuesto sobre la renta los tiene identificados y dice que para hacer para hacer fibras necesitan cotizar en bolsa. Esa es una característica que ahora es un requisito a partir de este año, y la fibra tiene que repartir el 95% de las utilidades, de las rentas que cobra, entre sus accionistas.
tiene que tener invertido al menos el 70% de recursos en inmuebles y si tiene un inmueble lo tiene que mantener al menos 4 años antes de venderlo. Y hay varios fondos de este tipo, varias fibras en México que tienen inversiones en inmuebles, por ejemplo en hoteles, Fibra Inn, Fibra Hotel, son dueños de hoteles que se los rentan a empresas como Grupo Posadas, que ellos se dedican a operar los hoteles y su negocio no es tener los inmuebles. Fibra Educa tiene locales que les renta a universidades, puede, por ejemplo, comprarle el inmueble a una universidad y luego rentárselo. Y eso le va a permitir a la universidad disponer de recursos nuevos para hacer nuevos proyectos, financiar otros proyectos. Fibra Storage, bueno, pues está invirtiendo en bodegas que va a rentar. Y así, esta Fibra HD tiene inversiones en centros comerciales. Y así hay varios, ¿no? Hay una que se llama Fibra Shop, no tengo el logo aquí, que invierte en centros comerciales. Si ustedes conocen aquí en Querétaro el Urban Center Jurica, tiene unos letreros que dicen F-Shop, porque están administrados por esa fibra. Okay. Los warrants están listados ahí para realizar transacciones en ellos. Son contratos de opciones que emite la misma empresa emisora de sus acciones. O sea, tiene algunos contratos sobre sus propias acciones. Estos tampoco los compramos y vendemos las personas físicas en México. Generalmente estos las emiten para formar parte de los planes de compensación de los empleados, que si cumplen ciertas métricas, ciertos objetivos, les dan como parte de su compensación estos warrants, estas opciones. Hay varios tipos, en México se manejan estos. ¿Ok? Fibras E son fideicomisos que también invierten en proyectos, pero que en vez de ser en inmuebles que van a rentar, estos son proyectos de infraestructura y de energía. Ahí suena clarísimo que hay una fibra que se llama FCFD, que pues es un vehículo de financiamiento para la CFE. La Comisión Federal de Electricidad puede colocar un instrumento y ofrecer rendimientos sobre proyectos en los que desarrolla generación de energía, ¿sí? Y así está otra Fibra Ideal, Fibra Vía, proyectos de carreteras o infraestructura, y una muy nueva, me parece que es esta Fibra X, ¿sí? Bastante nueva, que también pues, va a financiar proyectos de infraestructura. Sí los podemos adquirir a través de la casa de bolsa. Pones ahí la clave, esta que estoy poniendo aquí, le pones FCFE y te aparece el precio y puedes poner una oferta de compra o de venta si los tienes. Por último, hay una categoría que dice fideicomisos hipotecarios, hay uno solo, y este es un fideicomiso. También hace inversiones que están relacionadas con inmuebles, en este caso hipotecas. O sea, que son créditos que están respaldados por inmuebles, pero que no cumple con los requisitos para ser considerado una fibra. Y en México solamente hay uno de este tipo de fideicomiso, se llama FIPO, puedes comprar acciones también, y lo que hace FIPO es que básicamente el dinero que tiene disponible lo utiliza para comprarle créditos hipotecarios al Infonavit. El Infonavit coloca estos créditos entre los trabajadores. Ahora el trabajador le debe al Infonavit y le está pagando su hipoteca, ¿sí? Y el Infonavit, una parte de esos créditos los vende, se los vende a una empresa como FIPO y el dinero que obtiene de esa venta lo utiliza para financiar y colocar créditos adicionales. Y así se van. Ok. Bueno, ahora vamos a avanzar con el tema de los rendimientos. Vamos a suponer que ya elegimos algún instrumento. Y entonces ahora queremos calcular el rendimiento. ¿Cómo se calcula el rendimiento? Y vamos a hacer este ejercicio
En este caso, la utilidad que yo